Saludos, estimados alumnos. Soy el profesor Iván Ramírez. Eh, este tutorial que estoy creando es para ayudarles a entender un poco mejor la situación de la elaboración de un esquema de redacción. Como ya han visto en la semana pasada en la sesión virtual, el esquema de redacción que nosotros vamos a emplear es el esquema llamado esquema numérico. Se llama así porque justamente usamos números para darle jerarquía a las ideas. Es decir, por ejemplo, los números naturales sin decimales vendrían a ser ideas más importantes, mientras que mientras más decimales tengan a la derecha, las ideas serán secundarias en el caso de 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, y los que tengan dos decimales serán las ideas terciarias. Recordemos también que las diferencias entre las ideas principales, secundarias y terciarias está en la situación de la generalidad que tiene cada idea. Es decir, una idea principal es más general que la secundaria y esta a su vez es más general que una idea terciaria. Sabiendo eso, recordemos que nuestro primer párrafo será un párrafo de introducción, el último será nuestro párrafo de cierre. Por el momento lo dejamos así, ya que después veremos con mayor detenimiento cómo o qué elementos hay dentro del párrafo de introducción y del párrafo del cierre. Lo que nos interesa ahorita o en este momento, es ver las ideas que vamos a colocar en los párrafos de desarrollo. Entendamos que la consigna nos va a ayudar a tener nuestras ideas, eh, las ideas que vamos a exponer en los párrafos de desarrollo. Por ejemplo, una consigna muy similar a la que vamos a tener en el siguiente examen es la siguiente, es esta. Explique los tipos de discriminación y su influencia en actos delictivos. Por ejemplo, si ya tenemos esta consigna, puede ser un poquito más extensa, ¿no? Eh, lo que nos importa es esta parte, ¿no? Explicar qué nos piden explicar. Y nos están pidiendo explicar tipo de discriminación y su influencia en actos delictivos. Entonces, una de las ideas principales en el párrafo de desarrollo será justamente esto, ¿no? Tipos de discriminación. Mientras que la otra idea principal, perdón, la otra idea principal será en el número 3. Vamos a bajarle un poco más. ¿No? En el número 3 será influencia en actos delictivos, ¿no? Entonces aquí sería influencia de la discriminación en actos delictivos. ¿Listo? Ahora, claro, esta idea es todavía general, así como la de acá, y nos falta describir, ¿no? Un poco. Lo haremos a través justamente de las ideas secundarias y luego de las ideas terciarias, ¿sí? Por ejemplo, si me están pidiendo tipos de discriminación, tendríamos que ver dos tipos justamente en este caso, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir discriminación laboral y podríamos también decir aquí discriminación racial, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabiendo eso, ahora yo tendría que describir en las ideas terciarias la discriminación laboral ¿no? O en las otras ideas terciarias la discriminación racial. Ya, nos vamos a quedar ahí en ese sentido para no agregar más ideas, debido a que en realidad lo que tenemos que ver es el orden y la jerarquía, ¿no? Entonces, a este nivel ya hemos entendido que, por ejemplo, podríamos colocar como ideas terciarias eh, en discriminación laboral, podríamos indicar una idea que hable del concepto, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir eh, abuso de poder para restringir derechos en centro laboral, en el centro laboral.
este caso estamos solamente generando una idea que luego en el texto ya la extenderemos y la hablaremos de manera más coherente, o mejor dicho, la redactaremos de manera más coherente. Por ejemplo, ¿no? Ya cuando estemos redactando, sin duda alguna podremos decir, por ejemplo, eh, que la discriminación laboral es el abuso de poder que tiene como objetivo restringir derechos en el centro laboral, ¿no? O en todo caso, que se afectan los derechos de los colaboradores de determinado centro laboral. Entonces, la idea que nosotros colocamos como terciaria, o como secundaria, o como principal, esa idea solamente es una guía para luego ver cómo vamos a redactar justamente en nuestro texto, ¿sí? Y aquí también tendríamos que colocar lo de discriminación racial. A propósito, para terminar ya esta parte del tutorial, a propósito, he colocado una pregunta muy similar a la que viene a la que va a venir en nuestro próximo examen, hablando de influencia de la discriminación en actos delictivos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta mucho el hecho de que qué es lo que queremos explicar, ¿no? Y voy a dar un ejemplo sencillo, ¿sí? Nos están pidiendo que expliquemos cómo es que la discriminación, si lo representamos así en dos bloques, permite, ¿no? O provoca en todo caso, ¿no? Provoca actos delictivos. Esto es importante entender, mejor dicho, es importante siempre entender la pregunta o la consigna, porque nos permite guiarnos y nos permite saber sobre qué vamos a redactar. En este caso, en el segundo párrafo de desarrollo, vamos a tratar de ver, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre la discriminación y los actos delictivos? ¿Cómo es que la discriminación provoca actos delictivos? Por ejemplo, actos vandálicos, ¿no? Actos, asesinatos, por ejemplo, entre otros, ¿no? Robos, bullying, en el caso de los menores de edad, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, hay algunos errores que podríamos cometer, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dijéramos eh, influencia de los medios de comunicación, ¿no? En la discriminación y actos delictivos, por ejemplo, ¿no? Si bien es una idea eh, en ese sentido coherente, no nos sirve porque nosotros no queremos explicar cómo es que los medios influyen en la discriminación y los actos delictivos, sino queremos explicar esta relación entre la discriminación y los actos delictivos. Repito, repito, queremos abordar el tema de cómo la discriminación provoca actos delictivos. Tal vez si colocáramos, por ejemplo, algo más detallado, podríamos decir, por ejemplo, exclusión por color de piel y un acto delictivo aquí, por ejemplo, podríamos decir de repente violencia física contra personas de raza negra. Entonces aquí otra vez tendríamos que ver cómo es que el acto de discriminación, o sea, la exclusión por el color de piel, provoca la violencia física contra personas de raza negra. Tendríamos que explicar esa relación, cómo es ese proceso. Y para eso, claro, tendríamos que leer muy bien y tener muy buena información de las fuentes. En este caso, por ejemplo, podríamos colocar, ¿no? Influencia de la discriminación en actos delictivos. Entonces podríamos decir incentivación, ¿no? Eh, a la violencia, por ejemplo, a la violencia física y verbal, ¿no? Que la discriminación incentiva la violencia física. Ahora tendríamos que describir esa situación, ¿no? Con nuestras ideas terciarias. Bueno, hasta aquí nuestra, este tutorial acerca de
nuestro esquema de redacción. Recordemos entonces ciertos principios, eh, la jerarquía que debe haber y cómo es que eh, siempre tenemos que guiarnos por nuestra consigna. La consigna nos va a permitir obtener a veces las ideas principales y guiarnos exactamente. Hay que entender también qué es lo que nos están preguntando. Si bien la primera parte, tipo de discriminación, es una pregunta bastante sencilla, la otra parte en realidad debemos de entenderla bien, porque si no podríamos estar cometiendo errores. Bueno chicos, nos vemos en clase.